algunos literatos los llaman profundos y antígenos, que son los superficiales. ¿Me lo cierran la puerta, por favor? Gracias. Los antígenos profundos son las proteínas M o matriz y la nucleocápside. Sin embargo, acuérdense que esta nucleocápside hacía interacción con el RNA y generaba el RNP, ribonucleoproteína. ¿Lo ven? Ribonucleoproteína, una de las 9 proteínas que tiene el virus de la influenza o los ortomisovirus. Estos antígenos profundos también son llamados antígenos estables. Dentro de los superficiales tenemos dos: la hemaglutinina y la neuraminidasa. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de hemaglutinina se conocen? De la H1 a la H15. ¿Cuántos tipos de neuraminidasa? De la N1 a la N9. Sin embargo, estos tipos de hemaglutinina y estos tipos de neuraminidasa no solo son variables no son tipos que solo atacan al humano. Habíamos dicho que animal susceptible también son aves y algunos animales acuáticos, ¿no ven? Entonces, en macro son estos. ¿Cuáles atacan al humano? Va a ser la 1, la 2, la 3 y la 5 dentro de la hemaglutinina. ¿Cuáles atacan al humano? Va a ser la 1 y la 2 dentro de la neuraminidasa. ¿Ya? Solo al humano, los tipos. ¿Bien? Entonces de ahí es que viene su nombre. El primer virus que ha aparecido en el 2009, ¿se deben acordar? La H1N1. ¿Ven? Entonces, ¿qué significaba H1? Hemaglutinina de tipo 1, neuraminidasa de tipo 1. Después de esto han aparecido más cepas según sus variables de hemaglutinina y de neuraminidasa. ¿Verdad? Ahora, decíamos que estos son virus que atacan en vías respiratorias, ¿verdad? ¿Qué ocurre a nivel de las células? Tenemos revestimiento de mucosidad, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve esa mucosidad? Evita el roce entre las células. Pero ¿qué ocurre cuando el virus de la influenza ingresa? Tiene que pasar esta barrera física, esta densidad de mucos, una barrera física. Logra pasar esta barrera física, genera lo que es adhesión, penetración y replicación, genera viriones, salen por gemación, pero ahí actúa la neuraminidasa. Esta neuraminidasa, al momento de salir, reduce la producción de mucos. Ya no hay gran cantidad. ¿Bien? Se reduce esa producción de mucosidad y con ella, a nivel de mucosidad de mucus, nosotros tenemos una inmunoglobulina. ¿Cuál es? La inmunoglobulina A. Entonces, si no tenemos cantidad de mucus, también vamos a tener reducción de la inmunoglobulina. Entonces, como la persona se encuentra tosiendo y con dolor, porque como ya no tenemos mucus, estamos teniendo ese roce, como se encuentra tosiendo y con dolor, ocurre una descamación, ¿ya? Se van descamando las células superficiales y se deja el estrato basal. Entonces,
el virus no ocasiona mayor grado de daño en el estrato basal, pero sí a nivel superficial, ¿ya? Justamente reduciendo el mucus y la inmunoglobulina A. Si solo se encuentra el estrato basal, les había dicho que el periodo de incubación del virus de 1 a 4 días. A los 24 días ustedes llegan a tener manifestaciones clínicas ya en su auge, 24 horas, perdón, manifestaciones clínicas, y posteriormente empiezan a generar memoria inmunitaria. Ya generalmente puede ser 5 hasta una semana, 5 días a una semana. Bien, no genera gran daño. Pero ¿qué ocurre si ustedes tienen un paciente que está con virus de la influenza? Tienen que realizar el seguimiento por un mes. ¿Por qué? Porque el virus de la influenza produce esta descamación a nivel celular. Y está bien que el paciente genere lo que es memoria inmunitaria, pero como solo tenemos el estrato basal, ya no tenemos estas células descamativas, pueden venir bacterias, que son 3: Staphylo, Strepto y el Haemophilus influenzae. ¿Ya? Staphylococcus, Streptococcus y el Haemophilus influenzae. Bien, estas 3 bacterias pueden atacar. ¿Cuál es más peligrosa? El Staphylococcus aureus. También el Strepto, vamos a ver por qué. ¿Por qué el Staphylococcus aureus es más peligrosa? ¿O es la bacteria más peligrosa? En el caso del virus de la influenza, acuérdense que, no sé si les he hablado, no me acuerdo si he hablado con ustedes, pero la hemaglutinina es una proteína grande que tiene 2 subunidades. La hemaglutinina subunidad 1 y la hemaglutinina subunidad 2. Ya no estoy hablando de estos tipos. Simplemente la hemaglutinina tiene estas 2 subunidades. Como la hemoglobina tiene sus cadenas alfa y sus cadenas beta, tiene estas 2 subunidades que están unidas por un tipo de interacción que se llama puente disulfuro. ¿Ya? Puentes disulfuro. Entonces mantienen unidas a estas 2 subunidades de la hemaglutinina. La hemaglutinina era la que realizaba interacción con el receptor, ¿verdad? Receptor celular. La primera etapa, la etapa de adhesión. Bien. Pero esta hemaglutinina tiene el receptor, el ácido ciálico, ¿no ve? ¿Ya? Receptor ácido ciálico. Pero esta hemaglutinina, para realizar interacción con el receptor, necesitaba desdoblarse. Como es una proteína grande, se encuentra súper enrollada. Entonces, para poder generar una afinidad con el receptor, necesitaba desdoblarse. ¿Ya? ¿Cómo se desdoblaba? Por una misma proteína que tenía la célula, que era una proteasa. Se denomina proteasa. Entonces, de esta forma explicábamos por qué el virus de la influenza solo atacaba a nivel de vías respiratorias, porque solo las células que se encuentran en los vías respiratorias superiores e inferiores tenían esta proteasa capaz de activar a la hemaglutinina y que esta hemaglutinina realice interacción con el receptor celular. ¿Ya? Por eso el virus solo se limita a vías respiratorias. Sin embargo, acá el paciente puede volver a decaer. Acá ya está generando descenso de manifestaciones clínicas y esto ya se está generando memoria inmunitaria, pero pueden volver las manifestaciones clínicas virales si se tiene una infección por Staphylococcus aureus en específico. ¿Por qué? Porque el Staphylococcus aureus también tiene esta proteasa. Entonces no hace falta que el virus genere una interacción con la célula para activar su hemaglutinina. Directamente, si el virus genera una interacción con la proteasa del Staphylococcus aureus, ya activa su hemaglutinina y ya puede ingresar a la célula.
¿Ya? Entonces, por eso el Staphylococcus aureus es peligroso. Hablando de lo que es una infección secundaria bacteriana a una infección viral. ¿Ya? El estrepto. No sé si han escuchado. El año pasado, a inicios de este año, también ha habido una emergencia por estreptococcus en niños. ¿Han escuchado? ¿No? ¿En Santa Cruz? No ha habido pero ha habido una emergencia. Ya los niños estaban enfermando con estrepto. Streptococcus pyogenes en específico. Los estreptos, si se acuerdan, tienen varias formas de clasificarse, ¿no ve? Habían estreptos según hemólisis, 3 tipos de hemólisis, la alfa, la beta, la gamma, ¿no ve? Habían estreptos que se clasificaban según la clasificación de Lancelfield, estreptos que generaban enzimas, otros que no generaban enzimas, otros que generaban toxinas, otros que no generan toxinas, etc. Tienen varias formas de clasificarse los estreptos, ¿ya? Pero este estrepto genera una toxina. La toxina del shock tóxico estreptocócico. También hay toxina del shock tóxico estafilocócico, por si acaso. ¿Ya? Pero esta toxina del shock tóxico estreptocócico, ustedes saben que dentro de una bacteria, por ejemplo, dentro del Streptococcus pyogenes tenemos diferentes cepas. Puede haber Streptococcus pyogenes que son más productos que esos Streptococcus pyogenes. Entonces, ahí es que tenemos las distintas cepas. ¿Ya? Sin embargo, estos estreptos que su paciente se contagie con el estrepto es peligroso porque acuérdense que el Streptopiógenes genera daño a nivel glomerular y también genera lo que es fiebre reumática. ¿Ya? ¿Cuál es la más peligrosa? Esta. Porque es de tipo sumativo. Si te vuelves a enfermar, el daño se va sumando. Mientras acá sí puede haber reparación a nivel de tejido. Y el más peligroso es la fiebre reumática. Ahora, si su paciente se encuentra con estrepto, manifestación clínica que les debe llamar la atención, la aparición de puntos blancos a nivel de las amígdalas, ¿no? O estrías blancas en algunos casos. ¿Ya? En este caso le tienen que dar como tratamiento algún antibiótico. Bien, ya, entonces, por eso es peligroso y por eso tienen que hacer el seguimiento por un mes a los pacientes porque pueden sufrir una infección bacteriana secundaria a una infección viral. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Es un caso atípico que el virus de la influenza nos dé una neumonía. Bien, es un caso atípico. Sin embargo, ¿cuándo te da neumonía? Cuando el paciente se infecta con bacterias. Ahí es donde puede generar neumonía. Y te puede generar neumonía cuando esté con el virus, pero el paciente tenga una respuesta inmune baja. ¿Bien? Ahora, no solo ataca a nivel de tracto respiratorio, también hay otros cuadros atípicos a nivel de vías respiratorias, generando una neumonía. Puede generar daños a nivel del sistema nervioso central. Ya vamos a verlo más adelante porque daños a nivel del sistema nervioso central. Bien. Ahora, para que ustedes, métodos de diagnóstico, entraremos a métodos de diagnóstico. Bien. Métodos de diagnóstico que se aprovecha la hemaglutinina. La hemaglutinina que se encuentra en la superficie del virus. Ya, hemaglutinina que significa aglutinación de eritrocitos. ¿Lo ve? ¿Qué se puede hacer? Se tiene un porta, se tiene acá la muestra que puede ser un hisopado, un lavado, etc. Se preparan antisueros. Y si hay aglutinación, significa que es positivo. Si no hay aglutinación, es negativo. ¿Ya? Sin embargo, en virus de la influenza, en lugar de utilizar la hemaglutinina de
inducir la aglutinación. Hay un método de diagnóstico que es inhibición a la hemaglutinina. ¿Ya? Un método que se basa en solo detectar al antígeno, es decir, el virus. Otro método serológico se basa en detectar a los anticuerpos. ¿Qué método se puede utilizar acá? Inmunofluorescencia y el ELISA. Inmunofluorescencia y el ELISA. Bien, el ELISA es una prueba enzimática. Vamos a tener una clase donde vamos a hablar de fundamentos de pruebas tanto serológicas como moleculares. ¿Ya? Estas son las pruebas serológicas. Una detectará a la hemaglutinina y la otra va a detectar molecularmente al anticuerpo. Hay otras pruebas que son las moleculares. Que teníamos el PCR y el de la hibridación. A ver, en este caso, ¿qué material genético tiene el virus de la influenza? RNA. ¿Lo ves? Si nosotros tenemos un virus con material genético RNA, se solicita un RT-PCR. Si tenemos un material genético RNA. Si tenemos un material genético DNA, se solicita PCR como tal. ¿Ya? Entonces, como es un RNA, realizamos el RT-PCR. Bien, en reversa. Vamos a hablar igual del RT-PCR. Bien, y por último, para que no tengamos que pasar por todo eso, por su infección secundaria bacteriana, etc., se tiene la vacuna. ¿Lo ven? La vacuna se renueva, sale una nueva vacuna. Hay una reunión que se hace con los federales y los de la OMS que se ponen a estudiar cuáles son las variables de hemaglutinina y neuraminidasa que han aparecido y según eso sacan la vacuna. ¿Ya? Tenemos dos tipos de vacuna. Me van a averiguar para la siguiente clase cuáles son los dos tipos de vacuna. Uno es de virus vivos. ¿Ya? Cualquier vacuna que se saque de virus vivos atenuados, es decir, que no son infectantes, no pueden poner a pacientes embarazadas, no pueden poner a pacientes que sufran, que estén con el virus del VIH o a pacientes inmunodeficientes. ¿Ya? Por si acaso, la siguiente semana vamos a hablar del tipo de. ¿Bien? Existe el virus de la influenza no complicada, que generalmente se la pasa como una gripe, como les digo, genera una memoria inmunitaria, pero en niños puede causar hasta una laringotraqueobronquitis, ¿ya? Que es inflamación a nivel de la laringe y de los bronquios, ¿ya? Entonces los niños, como tienen ese dolor al toser, también pueden generar vómitos, dolor de estómago, etc. ¿Ya? Y también pueden generar lo que es otitis media. ¿Ya? Entonces hay que cuidar bastante a los niños menores de 1 año que no se contagien del virus de la influenza y que reciban las vacunas. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda con virus de la influenza? ¿Ninguna? Doctora, ¿la tarea podría repetir, por favor? Ahora que repito. ¿La tarea? Sí, podría repetir, por favor. No me he olvidado. ¿Cuál era su tarea? Tipos de vacunas. Vacunas. Ah, ya. Dos tipos de vacunas para el virus de la influenza. Uno es de virus vivos. ¿Dos tipos de vacunas? Son dos tipos de vacunas para el virus de la influenza. Virus vivos atenuados.
de vacunas para el virus de la influenza. Tipos de vacunas para el virus de la influenza. ¿Doctora, puedo repetir el periodo de incubación? De 1 a 4 días. Y el de 24 horas. En 24 horas ya llegas a una cúspide de manifestaciones clínicas. O sea, Sí. las 24 horas ya tenemos síntomas, pero se Ya. sigue incubando durante 4 días. No, o sea, tiempo de incubación de 1 a 4 días. Y al quinto, podría ser. Al quinto ya tiene las manifestaciones clínicas. Ujú. Y dependiendo del sistema inmune del paciente, el tiempo de curación puede variar. ¿Ya? Puede variar. Y dependiendo también de infección por bacterias, si es que el paciente adquiere infección con Staphylococcus aureus, con estrepto, con hemófilos. ¿Ya? Varía. Esos bacterias se indican las tres características en su cuerpo. Estreptococos, Staphylococcus, Haemophilus, influenza. También se puede cuantificar, pero no es común, pero se puede cuantificar concentraciones de interferón. El interferón, los interferones son estructuras químicas que atacan a nivel de replicación viral. Ya invirtieron con la replicación. Bien, entonces acá también, en todo virus, actúa un interferón. ¿Ya? Vamos a dar una clase previa de tipos de interferones. Hay el alfa y el gamma. Bien. Y otra cosa, anticuerpos. En los reportes de laboratorio no se manejan concentraciones. Bueno, se manejan, pero no con el nombre concentraciones. Se los llama título de anticuerpo. Título del anticuerpo. ¿Ya? Título. Es lo mismo que decir concentración, pero en serología se lo llama título. ¿Ya? ¿Alguna otra duda con el virus de la influenza? Paramyxovirus. Vamos a dar una introducción a paramyxovirus. ¿Ya? Y después inicia el grupo. ¿Qué grupo le toca comer? Dos. Entonces esto es... El primer grupo que hemos visto son los ortomyxovirus. Estos son los paramyxovirus. Familia. Paramyxoviridae. La familia de los paramyxos se divide en 2 familias y 7 géneros. Es un grupo grande. ¿Ya? Los paramyxovirus son parecidos a los ortomyxovirus en ciertos aspectos. Bien. Material genético de los paramyxovirus, RNA. Material genético, RNA. ¿Quién se contigo? Ya. Material genético, RNA. Lineal. Polaridad negativa. Polaridad negativa. No segmentado. Bien, entonces un paramyxovirus es mucho más estable que un ortomyxovirus. Sin embargo, no se descartan alguna mutación que puedan sufrir los paramyxovirus, ¿ya? Pero hasta ahora son virus bastante estables. ¿Bien? Ya. ¿Qué más? Tamaño. Los ortomyxovirus tenían un tamaño 100 nanómetros o de 80 a 120, ¿no ven? Los paramyxovirus son más grandes, llegan a 150 o pueden llegar incluso a los 700. Son bastante grandes. Bien. Proteínas. Recuerden que los ortomyxovirus tenían 9 proteínas. ¿Lo ven? Dermatoglutina, neuronucleasa, proteína matriz, ribonucleoproteína, nucleoproteína, etc. La PBA, la PB y la PBA. La PB y la PA.
Los paramyxovirus también tienen hemaglutinina y neuraminidasa, pero se los escribe así. ¿Ya? Porque, ¿cómo dibujábamos un ortomyxovirus? Les estoy hablando del virus de la influenza. ¿Ya? Porque esta es la neuraminidasa y esta es la hemaglutinina. La hemaglutinina tiene 3 lóbulos, donde el único sitio de interacción con el receptor es uno. Dentro de toda esta estructura de 3 lóbulos, acá hace interacción la hemaglutinina con el receptor celular. Entonces, también para los anticuerpos, por esta cantidad de masa física, es difícil dentro de todo esto reconocer al receptor que es solo una parte. ¿Ya? Eso es difícil. Bien, pero así se escribía un ortomyxovirus. Un paramyxovirus también tiene las 3 proteínas, pero las tiene juntas, generando interacción. Ya, por eso se lo escribe así. Hemaglutinina, neuraminidasa. Aparte, también tiene su proteína M o matriz y una proteína importante que es la proteína L. La proteína F, también llamada proteína de fusión. Proteína F, también llamada la proteína de fusión. La hemaglutinina en los paramyxovirus no tiene la capacidad de aglutinar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dice que esta neuraminidasa, esta interacción con la neuraminidasa, inhibe que la hemaglutinina tenga la capacidad de aglutinar. Entonces, los métodos serológicos que se basan en aglutinación no sirven para los paramyxovirus. ¿Ya? Por más que tenga la hemaglutinina, no hay aglutinación. Igual, la hemaglutinina no es la única que hace interacción con el receptor. Dentro de los receptores podemos tener la CD46, la CD150, que son estructuras químicas. Va a depender del tipo de virus. Como les dije, estos paramyxovirus es un grupo muy grande. Entonces vamos a ver en cada uno cuál es el receptor. ¿Ya? Pero aquí tiene bastante importancia la proteína F, porque como la hemaglutinina tenía que desdoblarse para poder generar interacción con el receptor, le pasa algo parecido a la proteína F. Varias literaturas lo tienen como F0 a F1. La F0 significa que está inactiva, es decir, no está desdoblada. Necesita una proteasa que la desdoble, que rompa enlaces y la transforme a F1. La F1 es la activa, la F0 es la inactiva. Entonces, necesitamos de esta proteína F de fusión para poder generar interacción con el receptor. ¿Ya? Ahora, estos paramyxovirus también son virus que se transmiten por vías respiratorias. Bien, al igual que los ortomyxovirus. Sin embargo, es muy interesante, dentro de los paramyxovirus, los virus netamente que atacan a vías respiratorias son el virus sincitial respiratorio o BSR, virus sincitial respiratorio, y el virus de la parainfluenza. Que hay solo algunas diferencias con el virus de la influenza. Virus sincitial respiratorio y el virus de la parainfluenza. Pero hay otros virus pertenecientes a los paramyxovirus, como el virus de la rubeola. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del virus de la rubeola? Sarampión. ¿Cómo diagnosticaríamos sarampión? A los puntos. Aparición de puntos rojos, no grandes. ¿Cómo se le llama? Exantema maculopapuloso.
¿Ya? Entonces es muy interesante cómo, si este virus ataca por vías respiratorias, cómo llega de las vías respiratorias a generar manifestaciones clínicas a la piel. ¿Ya? Por eso tenemos que dentro de los paramisovirus va a haber virus que generan una viremia, como otros virus que no generan viremia, que simplemente se limitan a vías respiratorias. Virus que generan viremia, ahí entramos a lo que es virus de la rubiola, virus del sarampión. Virulencia. Es un virus con envoltura, ¿ya? Tiene envoltura. Y su mecanismo de infección, ¿cómo se liberan los viriones? Igual que los ortomisovirus por gema azul. ¿Bien? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta con introducción a paramisovirus? Ah, ya. Este es un ortomisovirus, tiene la hemaglutinina y la neuraminidasa separados. Este es un paramisovirus, también tiene hemaglutinina y neuraminidasa, pero están juntas. Esa es la diferencia entre los dos. Ya, tienen las mismas proteínas, solo que este tiene la glucoproteína F, la difusión. La que se activa es la F, no la hemaglutinina. Y en ortomisovirus la que se activa es la hemaglutinina y no tiene proteína F. ¿Ya? Bien. Bien chicos, la siguiente semana llevamos a la sanación. Entramos a virus hepáticos. Terminamos el avance para su examen presencial escrito. Les voy a dar fecha una vez que terminemos el avance. Solo me faltan 2 temas. ¿Ya? Es muy aparte de su examen virtual. Y va a entrar absolutamente todo.